Los invito a abrir sus Biblias en Mateo 12, del 22 al 37. Mateo 12, versículo del 22 al 37. La blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. Y vamos a tomar la lectura, hermanos. Dice así en Mateo capítulo 12. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús el pensamiento de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa afuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, pido, Señor, que sea, Señor, este sermón, Señor, te pido, Padre, que Santo Espíritu, Señor, sea quien nos lleve, Señor, que no se escuche ideas, sino verdades eternas, Padre, y haz de este siervo un simple canal, Padre, para que al fin del día tú seas el único exaltado, glorificado, Padre. Te pido, Señor, que abra nuestros corazones, Señor, su entendimiento, Padre, a tu bendita palabra. Permíteme expresarla fielmente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como vimos, hermanos, en sermones pasados, vemos cómo los fariseos buscan acusarle a Jesús, pero al no poder, los fariseos se ofenden, se sentían ofendidos por Jesús. Primero sus discípulos recogen espigas en el día de reposo, algo prohibido por ellos. Luego tomó lugar en el templo una sanidad en el día de reposo. Además, Jesús acusaba a los fariseos de preocuparse más por su mala interpretación y costumbres añadidas a la ley que por la persona misma, a tal grado que demostraban más preocupación por la vida de un animal que por la vida humana. Y así ellos, tratando y pensando en su mente finita de hacerlo tropezar,
Buscaban cómo hacerlo quedar mal ante el pueblo. Y esto es lo que ellos buscaban. Pero al no poder hacerlo, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Pero lo que ellos no sabían es que Jesús conocía bien la ley. Él mismo estuvo presente cuando se le entregó la ley a Moisés. Ahora vamos a ver la palabra dura de Jesús en contra de estas personas. Pero primero comenzamos con un acto de misericordia. Traen a Jesús un hombre que sufre 3 aflicciones simultáneas, un endemoniado atormentado por un poder demoníaco, ciego en tinieblas físicas, mudo, sin voz, sin capacidad de comunicarse. El Señor Jesucristo, teniendo misericordia de este hombre, quitando el tormento de estos demonios, quitando esas tinieblas físicas y dándole esa capacidad de hablar y de comunicarse, un acto de misericordia, un milagro, y que vemos también personas asombradas de este milagro. Tan es así que quedaron atónitas, dice la Escritura, diciendo, ¿será este aquel hijo de David? Y al mencionar esto, hermanos, se están haciendo una pregunta mesiánica. Ellos conocían la ley, recordemos, conocían la ley, las escrituras, así que inmediatamente conectan este evento con Isaías 35. Y en Isaías 35 dice así, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí viene vuestro Dios, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad. Porque las profecías hablaban del Mesías, que abriría los ojos de los ciegos. Y el pueblo empieza a conectar estos puntos, porque están siendo testigos del cumplimiento de la profecía. Pero inmediatamente los fariseos comienzan a hablar, pero no para dar gloria a Dios, no para maravillarse, no para investigar con honestidad. Comienzan a hablar en contra de lo sucedido. Más por oír lo que el pueblo se preguntaba, y ellos, sabiendo también la Escritura, prefirieron callarlos. Los callaban, hermanos, diciendo, esperen, esto no es lo que ustedes están confirmando. Él no es el Mesías. Veamos el peso de un líder farisaico legalista. ¿Cuánto daño puede hacer? ¿Cuántas divisiones pueden crear y cuánta contradicción hay en ellos? Como dice la Escritura, no entran ni dejan entrar al reino. Dice la Escritura que al oír al pueblo dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Como hemos visto, estos hombres tienen un problema. No pueden negar un milagro que es demasiado evidente, pero tampoco quieren someterse a Jesús. Y entonces, en lugar de cambiar su postura, cambian la explicación, distorsionando la realidad espiritual para proteger su sistema religioso. Este pecado de llamar malo a lo que es manifiestamente bueno, atribuir la obra de Dios al diablo, y esto no es un error menor, esto es una ceguera espiritual tan terrible, y así mantenían al pueblo en el mismo estado en el que se encontraba el endemoniado, hermanos. Ciegos y mudos, porque en vez de investigar lo que el pueblo se preguntaba, ni siquiera los tomaron en cuenta. Y con sus cargas los mantenían ciegos, porque distorsionaban las escrituras, no dándoles la oportunidad de interpretar fielmente las escrituras.
Pero ahora vamos a ver esta manera legalista de comportamiento en la actualidad. Claro que ahora el legalista no dirá literalmente demonios, pero buscará descalificar la fuente del bien. ¿Y en qué manera? Pues son personas que no aceptan que la santificación va a durar toda la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué dice el fariseo? Ese hombre no puede ser de Dios porque no guarda el sábado, no diezma como nosotros y no se alinea a nuestros estándares. El legalista exige que el otro esté ya santificado para reconocer que es salvo, cuando la Biblia señala que se es salvo primero y por eso se santifica. ¿Y cómo ocurre la santificación? ¿Cómo experimentamos esa santificación? ¿Cómo sé que estoy siendo santificado? Pues esto ocurre de esta manera, hermanos. El Espíritu Santo nos va a iluminar esa área en la que antes no veíamos. No nos importaba en nuestro orgullo, nuestra lengua afilada, nuestra envidia, como coloquialmente se dice, ser de mecha corta, nuestra adicción oculta, nuestra falta de perdón. Cuando actuamos mal y tratamos de justificarnos a modo de tener una razón para actuar de tal manera. Todo esto nos lleva a tropezar, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Pero el Espíritu Santo nos va a redarguir de todo esto. Nos hace sentir vergüenza y tristeza. Nos contrista de esta manera y nos va limpiando. Recordemos que unos como Pablo y otros como Pedro. Pero no quiero decir que no sufriremos caídas. Y esto ocurrirá a lo largo de nuestra vida, en diferentes áreas de nuestra vida laboral, familiar y en la iglesia y en la escuela. Y la evidencia, hermanos, se va viendo porque el Señor nos va a llevar de gloria en gloria, al tiempo que el Señor ya ha decretado en cada uno de nosotros. Y viéndolo del lado de los legalistas, no es así. No aceptan la doctrina. Para ellos o eres radical o no eres salvo. O sigues mi normativa o estás contado dentro de los que no son salvos, aún viendo evidencias notables de cómo el Señor obra en la vida de cada uno de nosotros, si no es conforme a lo que ellos piensan y a sus normas, así como los fariseos. Si no atribuyen estos cambios que en Cristo Jesús vamos a ir experimentando, todos, ¿a quién se lo atribuyen? Una probable respuesta, hermanos, se lo atribuyen al emocionalismo, al moralismo, a todo menos a la santificación en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. No le dan la gloria a Dios de lo que va haciendo en nuestras vidas. Pero lo opuesto a esto, hermanos, ya es revolcarse y gozarse en el pecado. En buscar el deleite en el pecado, que es muy diferente a la persona que se tropieza. ¿Qué sucede con la persona que sufre un tropiezo, hermanos? Tiene un raspón, se ensucia un poco. Y ahí, hermanos, también para los que ya se revuelcan en el pecado, ahí ya no es un raspón, no es un poco sucio. Ya están revolcado, ahí sí no podemos decir que tengo esa lucha, esa batalla contra mi pecado. Más bien es un me gozo y me deleito en mi pecado, que no es lo mismo, hermanos. Recordemos. Y continuando con la lectura, vamos a ver también, dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a los demonios, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino?
Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, conociendo el pensamiento de ellos, les muestra esto. Con la expulsión de los demonios, Jesús ha atado al hombre fuerte y que Satanás no tiene poder para prevenir la venida del reino. Aquí Satanás es un símbolo de la era mesiánica. Ahora el hombre fuerte sabemos que es Satanás. La casa es el dominio del mundo, así como la humanidad cautiva y los bienes son las personas oprimidas por él. Jesús ata al hombre fuerte y en dos movimientos clave sucede esto, hermanos, podríamos decirlo. El primero, en el desierto, en el ataque moral al resistir la tentación, Jesús demuestra que Satanás no tiene poder sobre él. Es como si le pusiera la primera cuerda, hermanos. Le quitó el derecho legal que el diablo tenía sobre la humanidad. El derecho legal que tenía sobre el pecado por el pecado de Adán. Y el definitivo en la cruz. Allí lo despoja completamente y saquea su casa. Resucita, libera a los cautivos y da autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios. En el desierto fue el inicio del amarre. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta escena? Jesús acaba de sanar a un endemoniado, ciego y mudo. Los fariseos lo acusan de echar demonios por Belcebú, pero Jesús responde con una parábola del hombre fuerte y remata con una frase tajante, hermano. El que conmigo no es, contra mí es. Jesús vino a recoger, a salvar y a liberar y a reunir a las ovejas. Y el que no participa activamente en esa misión, hermanos, o indirectamente, está dispersando, permitiendo que el enemigo siga haciendo daño. Al atar al hombre fuerte, Jesús invade el territorio de Satanás y lo vence. Y liberar a los cautivos, desparramar no es simplemente no recoger, es activamente dispersar, esparcir y desperdiciar. No hay una zona gris, no hay una neutralidad y no hay espiritualidad sin compromiso, hermanos. Jesús, estando frente a Jesús, frente al reino de Dios, frente a la verdad revelada, vemos que la humanidad se divide en dos campos. Esta división no es arbitraria, es la consecuencia lógica de quién es Él y a qué ha venido a ser. Jesús no se presenta como un camino entre muchos, sino como el camino, la verdad y la vida. No es un maestro más, es el Hijo de Dios encarnado. No es un profeta entre profetas, es el Verbo hecho carne, hermanos. Jesús es quien dice ser, entonces la respuesta a Él no puede ser indiferente. O se le reconoce como Señor, o se le rechaza. No hay un quizás, no hay un lo respeto, pero no te sigo. Y Pedro lo expresó con claridad al decir, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y esto lo vemos en Juan 6. El reino de Dios no es una opción entre muchas. Es el gobierno soberano de Dios que irrumpe en la historia para restaurar todas las cosas frente a un rey que reclama lealtad, una lealtad absoluta. No hay un lugar para la neutralidad, hermanos. ¿Y por qué digo todo esto, hermanos? Porque llegando hasta aquí, hemos notado y visto que ellos tienen un conocimiento. Tienen un conocimiento sobre las escrituras, sobre las profecías, sobre el Mesías.
tienen un conocimiento y ahora un visto palpablemente, porque están viendo y siendo testigos de los milagros que va haciendo nuestro Señor Jesucristo. Van siendo testigos de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo, palabra de vida eterna. El Señor viene haciendo liberación de personas endemoniadas, oprimidas por el enemigo, sanando cojos, ciegos, mudos y leprosos. Y con esto les está haciendo saber que ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque después dice esto nuestro Señor Jesucristo: por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. La blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, no es una palabra o un pensamiento aislado, sino un rechazo consciente, obstinado y definitivo a la obra salvadora de Dios, atribuyéndola al mal. Y Jesús lo dijo tras curar al endemoniado. Y los fariseos, viendo el poder divino, lo acusaron de ser Belcebú. Y voy a aclarar esto, hermanos. Ahora nadie puede blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para esto tendría que haber estos factores. La primera y la más importante es que debería de estar el Señor Jesucristo de una manera presencial en su humanidad. Así que, hermanos, lo más cercano a esto es la apostasía. Eso es lo más cercano. Y vamos a ver por qué. Vamos al libro, hermanos, de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al 6. Hebreos 6, del versículo 4 al 6. Dice así la palabra de Dios: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Vemos esto, hermanos. Fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial, y sin embargo cayeron. Y dice que es imposible renovarlos al arrepentimiento. Y como nos ha mostrado las Escrituras, hermanos, los milagros que el Señor Jesucristo va haciendo, expulsando demonios y restaurando a aquellas personas que han sido oprimidas por los demonios, cómo va sanando leprosos y dándole vista a ciegos, sanando sordos, mudos, paralíticos. Y ellos están viendo todo esto. Los fariseos están presentes. Y de todo esto y de cada palabra, como les dije, que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. La apostasía no es un tropiezo, hermanos, ni una duda, ni un pecado cometido con debilidad. Es un abandono deliberado y consciente de la fe en Cristo. Después de haber conocido la verdad, la rechazan de forma final. Y no es resbalar ni tropezar en el camino.
Es levantarse y dar la espalda al camino y marcharse. Es quien escuchó el Evangelio con claridad, pero a pesar de todo esto cayeron. Conoció la verdad bíblica, no fue un ignorante. Gustó del don celestial, experimentó algo de la gracia y el poder de Dios estuvo ahí presente. Estuvo presente dentro de la comunidad visible. Dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 10, del 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice la palabra de Dios que el que afirma estar sin pecado se engaña a sí mismo. Aquellos que pecamos no deberíamos de perder la esperanza. No deberíamos de perder la esperanza de hallar gracia en nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el pecado voluntario al que se refiere la Escritura es renunciar a la fe por completo. Y esto es palabra de juicio para todos aquellos que han apostatado. Y esto siempre se dará en las iglesias, hermanos, porque son personas que conocen y saben del conocimiento de la verdad. El pecar de forma voluntaria es hacerlo con un conocimiento de causa. Dice el versículo, haber recibido el conocimiento de la verdad. La persona que peca de forma voluntaria, de forma deliberada, es una persona con un conocimiento nítido, un conocimiento profundo en el Evangelio. No es cualquier incrédulo que desea ser un ignorante. Esta persona es alguien que sabe quién es Dios, sabe quién es Cristo y sabe muy bien que es responsable de sus actos. Él sabe que puede ser librado de la condenación, pero aún así peca deliberadamente, conociendo quién es Cristo, conociendo su sacrificio en la cruz. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Números, capítulo 15, versículo 30 y 31, así. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es en el corazón, hermanos, donde verdaderamente está el conflicto. Sus conocimientos, los actos pueden ser de un creyente piadoso. Sin embargo, su corazón sigue siendo el de un necio. En la soledad, en la intimidad sigue complaciéndose con sus pecados. En la semana sigue actuando como un incrédulo. Su obediencia siguen siendo sus propias leyes, no las de Dios. Y vamos a ver un ejemplo muy claro, hermanos. Judas Iscariote, el discípulo de Jesús. Vemos que Judas conocía la palabra, conocía a Jesús, sabía cómo actuaba Jesús, y la reputación de Judas, su responsabilidad, lo habían hecho ser merecedor de un hombre de confianza. Fue nombrado tesorero, vivió al lado de Cristo, incluso comía de su mismo plato. Recordemos que fue comisionado junto a los 11 para ir a evangelizar. Vio las obras sobrenaturales de Jesús. Tenía el conocimiento de primera fuente. Cuando Jesús explicaba las parábolas, Judas estaba allí. La máscara de piedad de Judas era casi perfecta.
pero salió a la luz al traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Y aún así había destellos, cosas que dejaban ver que Judas no era una persona de confiar. Cuando esa mujer derramó su perfume a los pies de Jesús y Judas dice, con lo que vale ese perfume, y esta mujer lo derrama, ya se veía lo que había en el corazón de Judas: incredulidad. Caminaba y estaba cerca de Jesús, veía los milagros, era un discípulo. Hay un pasaje que dice que los discípulos volvían contentos, con gozo porque había hecho milagros, predicaban las buenas nuevas a la gente y se convertían. Habían salido y estaba Judas entre ellos, pero aún así no creía, pecó deliberadamente, entregó al Mesías, dio la espalda a la fe, dio la espalda a Jesús. Y así, hermanos, concluimos que lo más cercano a la blasfemia al Espíritu Santo es la apostasía. Continuemos ahora con la lectura, hermanos, que dice así. Seguimos en Mateo. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Jesús acaba de ser acusado de echar fuera demonios por Beelzebú, y en los versos anteriores declaró la blasfemia contra el Espíritu, pero ahora cierra el caso con una enseñanza sobre la evidencia externa de la condición interna, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo usa una analogía agrícola. No se puede esperar uvas de espinos ni higos de cardos, porque tienen su raíz podrida. No es que sus acciones los hagan malos, es que aun siendo malos pueden hacer cosas buenas, pero siempre la raíz era mala. Pero, y lo dijo Jesús, siendo malos pueden hacer buenas obras. Y lo dice en Mateo capítulo 7 del versículo 11. Él mira el corazón, hermanos, mira la intención. Y pondré un ejemplo. Supongamos que voy a ayudar a alguien. Es una buena obra. Pero si al ayudarlo yo lo hago para que esta persona me rinda pleitesía, los que me vean haciendo la obra me dirán que qué buen hermano, pero no verán mi corazón y lo que hay en él, porque yo lo hago para que él me rinda pleitesía. Entonces ya de mi corazón sale algo malo. Los fariseos ayunaban, hermanos, diezmaban, hasta en lo más mínimo que ellos tenían, oraban, y nada de esto se veía mal. Al contrario, podríamos decir, qué bueno. Pero ¿cuál era el fruto de estas oraciones? Su ego, su orgullo. No lo hacían por las razones correctas, porque por dentro son malos. Otro ejemplo, hermanos, yo podría así también ayudar a un hermano o ofrendar para un hermano, inclusive salir a la calle para ayudar a un necesitado. Y al ayudarlo me dirán, qué bueno es el hermano, hace buenas obras, pero en mi corazón está el sentirme moralmente y espiritualmente mejor que los demás, más elevado.
¿Hago mejores obras que los demás? Ese sentimiento, ese sentir, ya sentirme mejor y más que los demás, ya dio un fruto malo. Así como los fariseos lo hacían. Un ejemplo más, hermanos. Cuando ayudo y no me lo agradecen. ¿Qué digo con aquel que ayudo y no me lo agradece? Para la otra ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a ayudar. Entonces ahí ya también salió algo malo de mi corazón, hermanos. Es la intención, hermanos, de mi corazón. Ya fue mala en estos ejemplos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo siempre mirará la intención de nuestro corazón. Jesús llama a los fariseos crías de serpientes, mismas palabras que Juan el Bautista usó. Y no es un insulto, es un diagnóstico espiritual. Son hijos de la serpiente. Esto lo conecta con Génesis 3. Venenosos por naturaleza, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es imposible por sí mismos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestros corazones? Lo que sale de nuestros corazones es el termómetro de nuestro interior, hermanos. Si nuestras palabras son amargas, venenosas, falsas, blasfemas, nuestro corazón está enfermo. Recordemos que nuestro corazón es un almacén. Lo que guardamos dentro determina lo que sacamos. Y todo lo bueno es la palabra de Dios. Fe, amor, verdad, lo que produce bendición. Pero del tesoro malo, ¿qué vamos a sacar? Orgullo, rencor, mentira. Producimos veneno, palabra ociosa, inútil, improductiva, chismes, quejas, críticas, sin propósito. Y el Señor Jesucristo dice, toda palabra ociosa daremos cuenta en el juicio. Los fariseos hablaron mal del Espíritu, porque su corazón ya estaba malo, un tesoro podrido. La blasfemia fue la erupción de un volcán interior. La apostasía final se evidencia cuando las palabras ya no confiesan a Cristo, sino que lo insultan. Pero también, hermanos, no olvidemos su gracia, su obra. ¿Cómo podemos saber, hermanos, que nosotros no caemos en esta categoría? Es porque seguimos luchando contra el pecado y el Espíritu Santo nos va redarguyendo día con día. Seguimos teniendo fe y confianza en Cristo y en sus promesas, porque va obrando en nuestras vidas y nos va llevando de gloria en gloria. Nos entristecemos cuando pecamos, el Espíritu Santo nos va fortaleciendo en la santificación y en la perseverancia de los santos. Recuerda, hermano, solamente teniendo fe en Cristo, es ahí donde podemos encontrar salvación, solo humillándonos completamente ante Dios, solo mirando hacia la cruz, es donde podemos encontrar libertad. Dice la Escritura en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 13, del 20 y 22 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él,
Por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Acerquémonos, pues, hermanos, con temor, pero también con fe, porque el mismo Jesús que pronuncia estas palabras severas es el que dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios de toda gracia y fidelidad, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, porque tu amor es eterno, Señor, y tu fidelidad no tiene fin. Gracias porque no dependemos de nuestra propia fuerza, Señor, sino de tu gracia que nos sostiene. Te pido, Padre, por cada hermano aquí reunido, si hay también hermanos que tengan duda de su salvación, Padre, pido dale la seguridad que viene de tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a perseverar, Padre. Danos hambre de tu palabra y deseo de tu oración, Padre. Amor por la comunión de los santos, Señor. Pedimos, Señor, ayúdanos a luchar contra el pecado y a correr con paciencia la buena carrera, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.